En proyectopuente.com.mx está la disposición del agua en Sonora. La actividad minera y agrícola concentra mayor cantidad de agua en Sonora. Grupo México, empresa con mayor volumen de líquido. El objetivo es visibilizar y decirle a la autoridad, a las autoridades, los que toman decisiones, esa es la disposición de agua que hay. Ustedes saben a quién le van a dar más o menos o cómo se utiliza, porque es responsabilidad, por supuesto, de todos. Ya el tema es una emergencia obvio internacional. Priscila, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Bienvenido también a ti. Bienvenido a todo el auditorio de Proyecto Puente esta mañana. Y justo este tema tan interesante y tan amplio, porque hablar del agua en Sonora es un tema que tiene muchísimas aristas, y más ahorita que estamos viviendo una emergencia climática que ya en febrero del presente año se declaró en el boletín, en el Diario Oficial de la Federación, que Sonora se encontraba en una emergencia hídrica, ¿no? Aquí en el estado, el 65% del territorio presenta algún tipo de sequía. En México, del cual en Sonora es el 98%. Y un tema que contrasta con ello es la utilización del agua. ¿Quién tiene permiso para utilizar el agua en el estado de Sonora? Tenemos que hasta marzo del presente año, que chequé el registro público de derechos de agua, había 528,535 permisos en todo el país. Ya para julio del presente año eran 529,496 licencias. Es decir, se siguen otorgando y sigue habiendo nuevos permisos, nuevas autorizaciones o concesiones de agua, como bien se le conoce. ¿En México o en Sonora? México. En todo México. Todo México. En Sonora son 23,475 permisos para que empresas y particulares utilicen el agua para diferentes usos. Si bien el registro nacional nos muestra que a nivel México son las fábricas embotelladoras de refrescos, las cervecerías, las mineras y las industrias de giro agrícola quienes más utilizan el agua en el país. En el caso de Sonora, son las actividades agrícolas y pecuarias las que tienen mayor número de permisos otorgados. Sin embargo, Luis, si uno checa quién es el particular, quién es el titular al que se le concedió el uso de más volúmenes de agua, llama la atención que es las mineras, específicamente Buenavista del Cobre, Grupo México y sus subsidiarias, ¿no? A lo largo de la historia, pues. A lo largo de la historia. Son las que concentran. Y actualmente, en los listados actuales, tenemos en pantalla por acá una tabla con datos del Sistema de Información Geográfica Agua y Minería, donde se señala cuáles son las mineras que más utilizan agua en Sonora y también los metros cúbicos de volúmenes autorizados al año. Ahí está en pantalla, usted que está escuchando o puede ver, corra por favor a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, nuestra página de Facebook, Luis Alberto Medina, Puente Animal o las buenas noticias de Proyecto Puente, nuestras 4 comunidades de Facebook, o en el canal de YouTube de Proyecto Puente, también ahí usted los puede ver, o 151 de Megacable, esas 3 opciones, para que vea también de cómo estamos vistiendo. Y está en proyectopuente.com.mx este trabajo también. Hay un dato muy interesante, Luis, porque si uno compara a nivel nacional... Pero aquí está, mira, está muy buena esa gráfica. A ver, mineras que más agua utilizan en Sonora. Primera, Buenavista del Cobre, es México, Grupo México, ¿no? Segunda, Mexicana del Cobre, que también es Grupo México, ¿no? Minera Santa Rita ya no es Grupo México, es otra, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo de que millones de metros cúbicos, ¿es? ¿Sí? Minas de Oro Nacional, Cobre del Mayo, Minera Pedmont, Minera Sonora Borax, Ayuntamiento de Cananea, ¿ve usted? Que justo en la tabla aparece Buenavista del Cobre, SADCB, de acuerdo con datos. La minera Comugabi y Vesco Holding de México. Eso es agua concesionada mineras a la minería en Sonora. Volumen son 102,059,654 metros cúbicos al año. Así de la totalidad. Y esto ubica el estado de Sonora como la entidad en toda la República Mexicana que más agua tiene concesionada al tema minero. Uh-huh. Si gustan, pasamos a la siguiente tabla, porque son los titulares con más concesiones de agua en Sonora, ¿no? Vemos que si bien en Sonora el tema agrícola y pecuario es un tema muy fuerte que utiliza muchos volúmenes de agua al año, si uno revisa titular por titular por titular, vemos cómo entre los titulares Mexicana del Cobre y Buenavista del Cobre siguen siendo el permiso
o el titular que tiene los permisos con más volumen anual autorizado. Y también se incluyen el número de tomas subterráneas y número de tomas superficiales, siendo 121 tomas subterráneas y 2 superficiales las que tiene autorización este grupo minero, ¿no? Y bueno, también vienen, como te menciono, también los demás viñedos, 2000, que es Minera Penmont, Don Pestesia, productora 25 de enero. Ajá. ¿Es zona acuícola? Zona acuícolas. Bueno, vamos a hacer nomás una corrección de distinguir, que son titulares, ¿no? Pero no es que no es zona acuícola también. Gastor Fields, SAPI, Fields, SB, Eduardo Carrasco Gutiérrez, es agrícola. Sí. Agrosir, SASB, vea usted. Esa es la disposición de agua. Sí, Grupo Mulatos Mina de Oro, Castor Fields es productora de aceite y Agrosir es productora de hortalizas. Grupo Mulatos, exactamente. Y bien, ¿de dónde salen estas concesiones de agua? Que es un tema bastante interesante y de acuerdo con la investigación y minería de datos que llevamos a cabo, Luis, para este trabajo, para la documentación de esta investigación, vemos que el otorgamiento de estas licencias se rige desde 1992 por la Ley de Aguas Nacionales. Ajá. La Ley de Aguas Nacionales fomentó que en 30 años el país pasó de tener 2,000 concesiones a más de 500,000 en la actualidad. ¿En cuanto a qué concesiones? ¿De todas? Concesiones de agua. En 30 años. En 30 años. Ya, pasamos de tener 2,000 concesiones a más de 500,000 en la actualidad. Vea usted en pantalla también, en uso agrícola, el número de concesiones de agua en Sonora, 6,078. 6,078. Doméstico, es decir, ¿a qué se refiere? ¿Uso doméstico? ¿Qué ranchos o cómo? Ajá, doméstico. Yo creo, ¿no? Sí. Agroindustria o agroindustrial, agroindustrial. Acuacultura, 53. Servicios, 375. Industrial, 314. Pecuario, 6,802. Público urbano, 5,495. Diferentes usos. Pues ahí y aquí hay un dato interesante, Luis. Tú te preguntarás, ¿por qué no aparece la minería en esa lista? Porque, de acuerdo con las concesiones de agua, las mineras se registran algunas como generación de diferentes usos, ¿no? Otra como diferentes usos. Otras como industria. Entonces, como no existe en el registro público de derechos de agua una categoría para decir eso minería, está muy buena. Por eso no aparece en el registro. Eso está muy bueno, por eso estamos visibilizando, a ver, para que la autoridad vea. Esa es la distribución. Y los agrícolas también. A ver, los agrícolas tienen que empezar a hablar. Y tenemos que empezar a hablar del uso de la agricultura. Lo dijo la misma presidenta Claudia Sheinbaum en la pregunta que le hicimos aquí. A ver, hay que hablar del uso y disposición del agua en todos los términos. Priscila, adelante. Y bueno, mi duda era... 23,475 concesiones en total. En todo Sonora. Ajá. Y bueno, la duda que surge a partir de ver estos datos, esta dimensión de concesiones de uso de agua en un estado que no tiene agua, pues entra la duda, bueno, ¿cómo es que se pueden obtener? ¿Qué hay detrás de las concesiones de agua? No, y que cualquiera llega a hacer un negocio y pide una concesión de agua y si se lo aprueba, o sea, así como si fuéramos Portland, pues, ¿no? Platiqué con Luis Alán Navarro, él es investigador de Colegio de Sonora especializado en estudios del agua, gestión integral del agua, y me dice, porque primero yo le cuestioné cómo se sabe cuánta disposición de agua hay, de que, oye, que una concesión, no, fíjate, no hay agua que te diga, no, o ¿sabes qué? Si hay en esta cuenca, te doy tu concesión. Me dice que cada 3 años se realizan estudios para verificar la disponibilidad de agua que hay. Con base a eso se aprueban o no permisos. Dijo que, por ejemplo, si una cuenca está en déficit, ya no deberían asignarse nuevas concesiones. Sin embargo, hay trámites como subdivisiones, transferencias de concesiones de agua, suponiendo que tú eres un ranchero y llega una gran industria y te pide que le transfieras tu concesión, eso es válido. Y también consolidaciones de permisos de agua, lo que fomenta que un titular pueda obtener permisos nuevos pese a que ya tenía permisos. Y bueno, él identifica que en esta base de datos, que es inmensa, Luis, es inmensa, si uno checa las más de 53,000 permisos a nivel nacional, pues surgen bastantes dudas al respecto y me señala que la base de datos de Conagua, el Registro Público de Derechos de Agua, pues es un registro que se conformó luego de que prácticamente la Conagua les tuvo que decir a cada persona que tenía un pozo, vengan, regístrense, porque eran tantos que no hay personal suficiente
como para estar verificando, y que un problema que se tiene, y eso también me lo respaldó la entrevista con Nicolás Pineda, también especialista en gestión del agua, es la sobreexplotación de las cuencas, la sobreexplotación de un pozo. Pero cualquiera puede llegar a pedir una cuenca, pues, a pedir un pozo, y fíjate, no se dan abasto ni para revisar cuántos pozos hay. Y si no tiene disponibilidad, tú puedes pedirle a alguien que ya tenga, oye, me transfieres tu concesión y te la dan. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Alan Navarro, investigador del Colegio de Sonora. Por ejemplo, en el estado de Sonora, según los datos del programa estatal hídrico, 13 de 25 cuencas están cerradas, es decir, están sobreexplotadas, y 19 de 63 acuíferos están también en déficit, ¿no? Entonces, digamos que en esos acuíferos y en esas cuencas ya no debería de estarse concesionando agua, ¿no? Ahora, pues, sí hay muchos estudios que resultan contraintuitivos, es decir, hay ocasiones en las que ciertos acuíferos pasan de déficit a disponibilidad. Es decir, de pronto dicen que un acuífero tiene disponibilidad de agua. Lo que pasa en algunas ocasiones es que la sociedad inmediatamente demanda saber si hubo nuevas concesiones y a quiénes se les dieron estas concesiones, ¿no? Porque muchas veces, para cuando alguien va a solicitar agua, pues te dicen que ya no hay, ¿no? Ahora, una situación que pasa es que aunque el REPDA es público, su consulta como base de datos es difícil. No es posible conocer si existe una lista de espera de solicitudes de concesión para una cuenca o acuífero específico. La aplicación de alguna prelación en los usos, criterios de equidad, etcétera. ¿Cuál es el destino de las concesiones que caducan? Mucho menos saber la asignación de agua en acuíferos, cuencas con disponibilidad. Opacidad, discrecionalidad definen la administración de los derechos de agua en México. Y por último, ¿no? El REPDA desde siempre ha venido dejando afuera a la naturaleza, es decir, lo que se conoce como el caudal ecológico. Y bien, opacidad y discrecionalidad en cuanto al tema. Fue algo de lo que aportó el investigador Luis Alan Navarro respecto al tema de los derechos de agua y las concesiones de agua en México y también en el estado de Sonora, que precisamente si uno quiere saber, bueno, qué cuenca tiene lista de espera o quiénes están en lista de espera para obtener una concesión, o eso no lo podemos conocer, pese a que el Registro Público de Derechos de Agua es un registro público. Y bueno, platicamos también con Nicolás Pineda Pablos, investigador del Colegio de Sonora, quien también aportó sobre la disponibilidad de agua en México y en Sonora, y uno de los problemas graves que existen en cuanto a la entrega de concesiones de agua es que se asigna más de lo que se puede dar. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Pineda. El decreto se cura en salud diciendo, o la ley se cura en salud diciendo que un título de concesión no garantiza que vaya a haber disponibilidad de agua y que si no hay disponibilidad de agua no deben de seguir. Pero entonces estos son a veces sobre asignaciones, puede ser que se otorgue de más, pero también, y es muy frecuente y yo creo que es casi lo normal, que los usuarios extraigan más de lo que tienen concesionado, abran más pozos de los que tienen autorizados y extraigan más agua de la que tienen autorizada. Esto nos lleva a una situación que es la que yo considero prevaleciente. La Conagua no tiene capacidad para hacer que se apliquen los títulos de derecho de agua que otorga. No hay inspección. Para fines prácticos, cuando hay inspección les avisa 15 días antes que va a hacer una inspección y levantan el acta, pero son 3 inspectores para los miles de derechos de agua que hay en todo Sonora. En fines prácticos no es mucho lo que la Conagua puede o hace para que se cumplan dichos títulos. Entonces, en realidad, a ver, qué interesante. 3 inspectores, dice Nicolás, para todo. A ver, está muy interesante este trabajo, reitero, porque exacto, no se vigila
¿A quién se le da? Todo el mundo hace lo que quiere con el agua. Y si tú tienes 23,000 permisos para todo Sonora, 23,000 concesiones de uso de agua para todo Sonora, ¿cómo vas a verificar una por una que esté extrayendo lo que tiene permiso, que no esté extrayendo de más, que la cuenca todavía tenga disponibilidad o no? Es decir, es muchísimo trabajo y esta sobreexplotación de los mantos acuíferos, que es lo que menciona Nicolás Pineda, pues que es un problema recurrente, que a final de cuentas, cuando estos temas tienen pues amplia visibilidad, es precisamente cuando sale la población a quejarse, ¿no? Totalmente, pues, y reitero, ahí está. A ver, señores autoridades, ¿qué van a hacer para vigilar el uso del agua de manera sistemática? Agricultura, todos. A ver, ahí está muy claro. Hay un desorden también en el otorgamiento del agua en Sonora. Mineras, agroindustria, empresas, agricultura. Ese es un gran tema para empezar a ordenar cómo se utiliza, se distribuye y cómo le damos el tratamiento al agua. Gracias, Priscila. Muchas Está en gracias, proyectopuente.com.mx este trabajo interesante y compártalo, por supuesto. ¿Qué opina al respecto? Le daremos seguimiento con Conagua.